Los análisis que necesitas para enfrentar el día los encuentras en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador. Estamos absolutamente en modo elecciones y es que no queda nada, porque ya estamos, cuando hablamos así como recta final, ahora sí que es real. Ahora sí que sí, la final, recta, final. La recta final real, para que ustedes también estén atentísimos. Y para nosotros, elecciones es sinónimo de nuestro Lucas Serrano, que ya está ahí conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días, Lucas. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Supongo que también con la ansiedad, ¿o no? Nosotros Claro. Estamos aquí pensando cómo va a ser nuestro próximo lunes. Contigo también, lo anunciamos, Contigo. Al tiro lo dejo amarrado a Lucas. No va a ser muy distinto con el que un poquito más de claridad vamos a tener, sí. Sí, certezas al menos vamos a tener el próximo lunes. Claro, algo de certeza vamos a tener por lo menos. Oye, ¿qué se va a venir para estos días? Hoy día tenemos debate, también lo adelantábamos ahí en nuestros titulares, debate, yo creo que vamos a tener ahí en Prime, decía Leslie, último debate, último picoteo, si es que alguien quiere entretenerse viendo el debate. Sí, bueno, tenemos la última semana de campaña, tenemos los cierres de campaña, tenemos el cese de la publicidad y tenemos el debate de Anatel, siendo el último debate en el que vamos a ver a nuestros candidatos presidenciales, en consideración también que tenemos ya un naipe relativamente ya armado. Hay una claridad, creo yo, a esta altura, que sabemos quién va a pasar primera a segunda vuelta, pero yo creo que donde está un poquito más el manto de duda es cómo se ordena todo después de eso, y donde lo más como obviamente la incógnita más grande es ver quién va a acompañar a Janet Jara en segunda vuelta, que obviamente pareciese decantarse por José Antonio Kast, pero hemos visto una arremetida bien interesante de Kaiser, hemos visto también ese voto que Parisi siempre saca de medio silencioso, y también una Evelyn Matei que confía en un votante que quizás no existe para que aparezca en la urna y le termine dando el paso a segunda vuelta. Entonces vemos que por lo menos hay otras tres candidaturas, aparte de la de José Antonio Kast, que con justa razón reclaman que ellos tienen altas posibilidades de pasar a segunda vuelta. Y ahí, Lucas, en estos últimos minutos que quedan de campaña, ¿hay algo que puedan hacer los candidatos o todavía tienen tiempo para captar votos? ¿Qué podrían hacer también dentro de lo que hemos visto en el desempeño de al menos de estos aspirantes? Sí, la verdad es que siempre se puede hacer algo, ¿no? Siempre hay mantos hay que ver, recordemos que tuvimos un debate de Canal 13 que fue bastante tibio por lo demás, y fue un debate fome en líneas generales donde no salieron a arriesgar mucho, pero un debate de la Archie que fue bastante más entretenido, el formato ayudó bastante, pero donde también se notaba un poquito más de riesgo. La verdad es que yo creo que aquí ya van a quemar sus últimos cartuchos, entendiendo que es cierto que el público que ve debate no es un público que generalmente esté indeciso, o es un público, o el debate mueve tanto la aguja, pero para capitalizar en ciertos momentos va a ser interesante ver un poco cómo se plantean las narrativas, qué temas deciden abordar o qué temas deciden también no hablar al respecto, y las polémicas que quedan. O sea, recordemos que del debate de la Archi salió toda la polémica hoy día de Punta Peuco con Krasnov, y mostrando columnas el fin de semana, y mostrando una diferencia entre un Kaiser que habla de lleno de estos temas y más allá de si nos gusta o no su opinión, no, entra con cierta elocuencia a temas difíciles. O sea, como uno dice, no hay que meterse en la pata de los caballos. A Kaiser le encanta vivir debajo de la pata de los caballos, mientras que un José Antonio Kast trata de evitar esos temas para seguir con su narrativa de gobierno de emergencia. Entonces, finalmente, la más incógnita de esta primera vuelta termina siendo este negocio que hizo muy bien la derecha, a pesar que en su momento igual fue bien criticada, y a mí tampoco me gustaba mucho, de llegar con esta como la primera vuelta. Esta es como la primaria. La primera vuelta es la primaria de la derecha o de la oposición o del rechazo, y eso le ha servido mucho para que sean los temas de ese sector los que se instalen mejor. Una Janet Jara que sin hacer mucho se encuentra en un primer lugar, bastante siliente, bastante incómoda en ciertos temas, y apostando ahora todos sus cartuchos, me imagino, a una segunda vuelta donde su desafío es romper ese techo que marcó el apruebo del 38%, escaparse de ese porcentaje que tiene el gobierno también,
que en el mejor de sus días tiene 32 y en el peor de sus días tiene 26, 27, y que es más o menos donde rondea Jara, ¿no? Entonces, ver si en una segunda vuelta puede hacer algo más, para eso también va a depender ver con quién va a pasar. Entonces, finalmente, lo que se nos va a esclarecer este fin de semana es ver el segundo nombre, si José Antonio Caz realmente confirma que puede pasar a segunda vuelta, siendo el líder de la oposición, o nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Sí, yo creo que esa es la palabra, si nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Lucas, tú sabes que el tiempo es súper... Tú dijiste que el debate de la Archi estuvo entretenido. Bueno, es que la radio es entretenida, como siempre. En general. Oye, quiero llevarte a un tema porque la presidencial ya está más o menos claro cómo va a venir Claro, me refiero a cómo se van a dar las cosas, en el sentido de cuáles son ahí los candidatos, qué es lo que podría pasar de aquí al domingo. ¿Qué pasa en la parlamentaria pensando, circunscribámonos en Biobío, en el Distrito 20, principalmente 2021, porque tenemos hartos candidatos, en total en toda la región son poco más de 90, y también ahí hay bastante expectativa al respecto? A lo menos el distrito 20, yo no sé si tengo recuerdo de una elección parlamentaria tan competitiva como la que tenemos ahora. Tenemos por lo menos 20 nombres, que son nombres de peso, ¿sabes? Son nombres con relativa probabilidad que uno diga, bueno, aquí podríamos tener un candidato. Tenemos que en los dos lados hay dos listas cada uno, o sea, tenemos por un lado la derecha que va con la lista de este nueva derecha, que es una lista de Kaiser, y tenemos esta lista de Chile Vamos, que es donde están bastante incumbentes. Tenemos la lista del Frente Amplio de Janet Jara 1, donde incluso por alguna razón está la democracia cristiana, y tenemos la lista de Janet Jara 2, donde tenemos a Alejandro Navarro, que ya tuvo una buena votación, bueno, relativamente positiva la votación para ser gobernador, y también tenemos una lista y hay dos listas que están ahí en la estratosfera, una que es la lista del actual diputado en ejercicio Félix González, que igual algo va a tener que decir, y tenemos la lista también de el partido de la gente que no le fue mal en Biobío la vez pasada, y también dependiendo de la votación de París, si algo puede hacer, recordando que, y para la gente que nos escucha, lo importante en las votaciones parlamentarias, obviamente nosotros tenemos la deferencia y el derecho de poder votar por quien queramos, pero finalmente más que el voto del candidato, lo que importa es el voto total de la lista. Entonces, las listas que logren mayoría sólida, que logren cuajar entre tantos nombres, un buen número de votación, van a ser las que se presentan con mejores credenciales para quedarse con alguno de los 8 cupos del Distrito 20 o alguno de los 5 cupos del Distrito 21. Y ahí, Lucas, para ponerte quizá un poquito más en aprieto, solamente un diputado no va a ir a la reelección. ¿Cómo crees que les va a ir al resto acá en el Distrito 20? ¿Lo logran? ¿Se pierden? ¿Quiénes? Nombres queremos. Queremos nombres. Yo siento que igual es complejo hoy día ser incumbente, ¿eh? En general. No como antes. Claro, vivimos un momento un poco incumbente, general, lo vemos en la presidencial, ¿eh? Generalmente como que es difícil mantener el poder. Ahora, yo creo que las respuestas van a ser variadas. Por ejemplo, yo veo muy difícil que se pierda Francesca Muñoz. Yo creo todo lo contrario, yo creo que Francesca Muñoz le hace muy bien. Y ese muy bien, por ejemplo, podría significar algo positivo para Roberto Arroyo, por ejemplo, porque están en la misma lista, y una buena votación de la Francesca Muñoz más la votación de Roberto Arroyo podría lograr que los dos se quedaran con un cupo. Donde yo veo dificultades, por ejemplo, para el actual vicepresidente de la mesa, que es el señor Eric Aedo, porque compite en una lista donde obviamente va a haber un pacto de la democracia cristiana con una persona importante como es Álvaro Ortiz, pero también en esa lista está Antonio Rivas, también está la Daniela Dresden. Entonces va a tener que hacer galantería de toda esa trayectoria política para ver si puede conseguir un cupo. Misma situación, por ejemplo, en la UDI, que tienen 2 parlamentarios. Es complejo, en consideración que le puede ir muy bien también a la lista del Partido Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario, donde los 2 parlamentarios en ejercicio, que son Boadí y Marlene Pérez, la tienen compleja, agregando un tercer nombre a esa dificultad, que es Henry Campos.
que también tiene obviamente son elecciones distintas porque una es con voto obligatorio y algunas con voto voluntario, pero él sacó más votos que cualquiera de los dos porque él fue con voto obligatorio en su última reelección en Talcahuano, mientras que Marlene Pérez y Sergio Bobadilla estuvieron con voto voluntario. Entonces no se les puede medir con la misma vara, pero hay algo tiene credenciales para presentarse en ese mix tranquilamente Henry Campos. Entonces Félix González tiene que ver si logra hacer la gracia con una lista menos competitiva y lograr un cupo. Entonces cada uno la tiene más o menos compleja, algunos la tienen más fácil o no. O sea, hay al menos una que podría estar seguro, pero el resto la tiene difícil. Claro, yo igual creo que podría alguno de la UDI reelegirse. No veo difícil, quizás uno, quizás dos es un poquito ambicioso. Pero también, como la parlamentaria siempre está bajo el paraguas de la presidencial, hay que ver cómo el hecho de que yo voy a ir a votar por A, B, C candidato presidencial también se traduce en que yo voy a votar por un candidato similar de parlamentario. Por eso muchos sacan la fotito, o por lo mismo cada uno dice yo soy el parlamentario de Evelyn Mateo, de José Antonio Caso, de Janet Jara. Obviamente todos tienen el mismo derecho pero tratan de capitalizar. Recordemos que obviamente la elección de parlamentarios tiene un mayor nivel de conocimiento que la elección de concejales y consejeros regionales, pero si vemos hace un año atrás, vamos a encontrarnos que mucha gente votaba quiero votar por el candidato del Partido Republicano, buscar primero la lista y listo, con eso ya marcaba su preferencia. Entonces hay que ver cómo eso afecta, pero sin duda alguna es bien incógnita porque además nunca los parlamentarios de la región del Biobío se habían enfrentado a un proceso con voto obligatorio. Entonces es distinto cómo se ordena el naipe y por lo mismo no debiesen estar tan confiados como era antes, que era muy difícil que un incumbente perdiera en general. Antes generalmente era un parlamentario ganado 2 periodos por lo bajo y en el tercer periodo se consolidaba y después no lo sacaba y como en 6 periodos más. Entonces, el famoso el que tenía mantenía. Claro. No, y cuando se perdieron fue cuando se cambiaron los distritos, en realidad, sí. Cuando se perdieron. No, y en algunos casos cuando se cambió la legislación de que no podían ir más, incluso. Sí. Ahí, Lucas cree... pensar en el padre de Álvaro Ortiz, José Miguel Ortiz, que fue parlamentario hasta que no le dieron más los pies. Sí. Lucas, ¿y ahí crees que, por ejemplo, ya que lo mencionaba, Republicanos podría sumar un parlamentario? Pensando que igual, bueno, va en una lista muy competitiva también, que está ahí en la misma de Francesca Muñoz. Claro, es una lista bien competitiva esa. Yo creo que obviamente el Partido Republicano es difícil que no trate de a lo menos estar ahí con un parlamentario. Tienen 2 nombres muy fuertes en el Distrito 20 a lo menos, como James Argo, que fue candidato a alcalde y perdió pero por muy poco en Concepción. Y tenemos a Paz Charpentier, que tiene igual una notoriedad nacional por su participación en programas como Sin Filtro. Entonces, obviamente, yo no veo en este momento una lista no competitiva en general. Lo otro que hay que explicarle a las personas que nos escuchan es que las listas, como son coaliciones de partidos, dentro de ellas se ordenan por sus pactos, que generalmente responden al mismo partido. Por ejemplo, hay un subpacto que en la lista de Chile Vamos hay un subpacto que son los de la UDI, otro que son los de RN, y acá tenemos un subpacto de demócrata también que está incluido. Entonces va a depender de qué tan fuerte suma su subpacto la votación el Partido Republicano, pero también yo veo difícil que a lo mejor no ganen un cupo, dado también que tienen un candidato presidencial muy fuerte. Entonces en el fondo todavía hay muchas incógnitas con respecto a lo que va a pasar en el Distrito 20. Yo creo que también se siente un poco en el ambiente eso, que no hay todavía tantas sandías escaladas, que puede pasar muchas cosas, que hay muchos nombres competitivos. O sea, tenemos al exalcalde de Penco, tenemos a Ana Aranea dando vueltas también, tenemos a Javier Sandoval, por nombrar otros nombres que han sido competitivos en el pasado y que hoy día están dentro de estas listas. Tenemos a Robert Contreras. Entonces, cada uno de ellos, con justa razón, uno ve una posibilidad de llegar al Congreso, y solo hay 8 cupos acá en la región del Biobío. Entonces hay que ver cómo finalmente, y por eso les decía en un principio, cómo la votación de las listas va a articular con quién se queda con los cupos.
Oye, fallo fotográfico parece que va a ser el del domingo, sobre todo en la parlamentaria acá en el Distrito 20 y en el 21 seguramente también. Así que por supuesto que este análisis es solamente para que ustedes tengan una probadita de lo que va a ocurrir el lunes, porque vamos a estar pero de 8 a 9 con nuestro Lucas Serrano ahí analizando todo. Ya lo tenemos ahí, ya lo bloqueamos ahí en su agenda. Lo bloqueamos en su agenda porque está agendado, porque siempre nos interesa mucho, sobre todo porque se va a mover bastante ahí el naipe, cómo va a quedar finalmente lo que va a venir hacia adelante. Lucas, que tengas una excelente semana y que el fin de semana sea tan Navidad como para nosotros. Bueno, tendremos cosas que conversar el próximo lunes, pase lo que pase. Sí o sí. Va a haber tema, por lo menos. Totalmente. Cuídate, que tengas linda semana. Sí. Chao, Buena Lucas. semana, nos vemos. Oye, ahí lo teníamos, fallos fotográficos, no sé, no podemos adelantar nada, todo podría pasar. Todo podría pasar Todo ahí en podría todo, tanto pasar. la presidencial como la parlamentaria, como ya nos adelantaba. Bueno, y recuerden que hoy día es también el último debate presidencial, el de Anatel, así que en cualquier canal de televisión ahí lo pueden ver. Así que sí, todavía, Lucas lo decía, pero si no están decididos, a lo mejor esta es la posibilidad. Sí, O a lo mejor no tanto.